La pureza es muy importante cuando consideramos lo que vamos a comer, cuando consideramos los medicamentos que debemos de usar, pero también en el texto de Números, la palabra nos muestra cómo lograrlo. No solamente el qué, sino el cómo. Esa es la serie etapa a etapa, lectura devocional de la Biblia en un año correspondiente al 2014. Hoy estamos en la meditación del 13 de marzo. Yo soy el pastor Rafael Pola y me da mucho gusto que me acompañes en la lectura del texto de las Sagradas Escrituras. ¿Y qué decir si hablamos de la pureza en términos morales y de la pureza en términos espirituales? Hoy estamos avanzando en nuestra lectura del texto de Números y vamos a empezar Lucas. Entonces, debemos dar entrada a nuestro resumen porque es un poco más tiempo que nos lleva a la meditación, así que comentaremos enseguida, después del resumen, el texto de Números, en donde vuelve la burra al trigo, otra rebelión tiene que enfrentar Moisés, pero también la importancia de la pureza y la manera como Dios establece la forma en que se puede vivir en términos de pureza. Así que sin demasiado tiempo más, vamos a dar lugar a y compartir el resumen de esta ocasión. El Evangelio según Lucas es uno de los primeros registros de la vida de Jesús y en realidad es la primera parte de una obra de 2 volúmenes, Lucas y Hechos. Si comparas las líneas introductorias de ambos libros, es claro que vienen del mismo autor y hay pistas internas en el libro de Hechos, así como en la tradición temprana, que identifican al autor como Lucas, el acompañante de viaje y colaborador del apóstol Pablo, quien sabemos que también era médico. Lucas introduce su obra con un prefacio que nos dice cómo y por qué escribió este libro. Él reconoce que hay muchos otros buenos registros de la vida de Jesús, pero que él quería volver a las tradiciones del testimonio ocular de todos los discípulos que pudiera para producir lo que él llama un registro ordenado de las cosas que se han cumplido entre nosotros. Esa palabra, cumplido, nos muestra por qué Lucas escribió este registro. Para él, la historia de Jesús no es solo historia antigua. Quiere mostrar cómo es el cumplimiento de la larga historia del pacto de Dios en Israel. Y más grande que eso, la historia de Dios en todo el mundo. El diseño del libro es bastante claro. Hay una larga introducción que prepara las historias de Juan el Bautista y de Jesús. Luego, en los capítulos del 3 al 9, Lucas presenta un retrato robusto de Jesús y su misión en su región de origen, Galilea. Después de eso, la gran sección central del libro es el largo camino de Jesús a Jerusalén, lo que nos lleva al clímax de la historia, la última semana de Jesús en Jerusalén, antes de su muerte y resurrección, lo que después nos lleva al libro de Hechos. En este video nos enfocaremos en la primera mitad del Evangelio de Lucas. La introducción extendida cuenta en paralelo las historias del nacimiento de Juan el Bautista y de Jesús. Así que tienes a una pareja sacerdotal de ancianos, Zacarías y Elizabeth, a una jovencita soltera, María, y a José. Ambas parejas reciben una improbable promesa divina de que van a tener un hijo. Ambas promesas se cumplen cuando Juan y luego Jesús nacen y ambos padres cantan poemas de celebración.
Estas canciones poéticas están llenas de ecos de los salmos y profetas del Antiguo Testamento, mostrando cómo estos niños cumplirán las antiguas promesas de Dios. Pero estos poemas también dan una vista previa del rol de cada niño en la historia que sigue. Juan es el mensajero profético prometido en la Torá y los profetas, que preparará a Israel para encontrarse con su Dios. Y Jesús, él es el rey mesiánico prometido a David, que traerá el reino de Dios sobre Israel y la bendición de Dios a las naciones, justo como él le prometió a Abraham. Después de esto, María lleva a Jesús al templo de Jerusalén para su dedicación, y dos profetas ancianos, Ana y Simeón, ven a Jesús y reconocen quién es. Y Simeón canta su propia canción, un poema inspirado en el profeta Isaías. Él dice: este niño es la salvación de Dios para Israel, y él se convertirá en luz a las naciones. Así que con toda esta anticipación, la historia continúa a la siguiente sección principal, donde Lucas presenta a Jesús y su misión. Él prepara la escena con el movimiento de renovación de Juan en el río Jordán, donde él está llamando a un nuevo arrepentimiento, comprometiendo nueva vez a Israel a la existencia a través del bautismo. Él está preparando la llegada del reino de Dios. Y luego, Jesús aparece como el líder de esta nueva Israel, y él es marcado por el Espíritu y la voz de Dios desde el cielo. Él es el Hijo amado de Dios. Después de esto, Lucas continúa con la genealogía y traza los orígenes de Jesús hasta David, y luego hasta Abraham, y luego hasta Adán en el libro de Génesis. Lucas está declarando que Jesús es el rey mesiánico de Israel, que traerá la bendición de Dios, pero no solo a Israel, la familia de Abraham. Él está aquí por todos los hijos de Adán, por toda la humanidad. Después de esto, Lucas ha colocado estratégicamente la historia de Jesús regresando a su ciudad de origen, Nazaret, donde inaugura su misión pública. En una reunión en la sinagoga, Jesús se pone de pie y lee del rollo de Isaías diciendo: el Espíritu de Dios está sobre mí para anunciar las buenas nuevas a los pobres y libertad a los cautivos, vista a los ciegos y libertad a los oprimidos. Ahora, al igual que en los otros evangelios, Jesús aquí se presenta como el rey mesiánico que está trayendo las buenas nuevas del reino de Dios. Pero lo que Lucas está resaltando de manera singular son las implicaciones sociales de la misión de Jesús, de manera que él trae libertad. La palabra griega es aphesis, y literalmente significa liberación, y se refiere a la antigua práctica judía del año del jubileo que se describe en Levítico 25. Es cuando todos los esclavos de Israel eran liberados, cuando las deudas de las personas eran canceladas, cuando las tierras que habían sido vendidas se devolvían a las familias. Todo era una recreación simbólica de la justicia y misericordia liberadora de Dios. Y luego Jesús dice que estas buenas nuevas de liberación son específicamente para los pobres. En el Antiguo Testamento, los pobres, o en hebreo aní, es una categoría mucho más amplia, no solo para las personas que no tienen mucho dinero. También se refiere a las personas de bajo estatus social en su cultura, como personas con discapacidades, mujeres, niños y los ancianos. También puede incluir a los marginados sociales, como personas de otros grupos étnicos, o personas cuyas malas decisiones los habían dejado fuera de los círculos religiosos aceptables. Y Jesús dice que el reino de Dios es especialmente una buena noticia para estas personas. Así que después de esto, Lucas pone inmediatamente delante de nosotros un gran bloque de historias que nos muestran cómo lucen las buenas nuevas de Jesús para los pobres. Involucran la sanidad de una mujer enferma y en cama, o de un hombre que tiene una enfermedad en la piel, o de alguien que está paralizado. Aquí también hay historias acerca de Jesús dando la bienvenida a su comunidad a un recolector de impuestos como Leví, que no era financieramente pobre, pero que era un marginado social. Hay una historia acerca de Jesús perdonando a una prostituta. Lucas está mostrando cómo el reino de Jesús traía restauración y revertía todas las circunstancias de las vidas de las personas. Él está expandiendo el círculo de personas que son invitadas a descubrir el poder sanador del reino de Dios. Y mientras la misión de Jesús atrae a un gran número de seguidores, Él hace algo todavía más provocativo. Él hace de estas personas un nuevo Israel, poniendo sobre ellos 12 discípulos como líderes, que correspondían a las 12 tribus de Israel. Y luego Jesús enseña su manifiesto sobre un reino de cabeza, o como Lucas lo llama, el sermón del llano. Él dice que el amor de Dios por el marginado y el pobre significa que su reino revierte todos nuestros sistemas de valores.
Él está aquí para formar un nuevo pueblo de Dios, alternativo, que responderá a la invitación de Jesús al practicar la generosidad radical al servir al pobre. Personas que guiarán al servir y vivirán haciendo la paz y perdonando. Personas que son profundamente piadosas, pero rechazan la hipocresía religiosa. Ahora, la visión radical de Jesús acerca del reino ha declarado tener autoridad divina. Así que empieza a generar resistencia y controversia, especialmente de los líderes religiosos de Israel. Su búsqueda de personas cuestionables es una amenaza a sus tradiciones religiosas y a su sentido de estabilidad social. Así que empiezan a acusar a Jesús de blasfemar a Dios, de ser un borracho y de juntarse con pecadores. Esta sección culmina en una nueva revelación para sus discípulos sobre la misión de Jesús. Él dice que sí, Él es el rey mesiánico y que establecerá su reino sobre Israel al morir en Jerusalén, al convertirse en el rey siervo sufriente de Isaías 53, que muere por los pecados de Israel. Y entonces, la escandalosa idea se explora en la siguiente historia, mientras Jesús sube a una montaña con 3 discípulos y de repente se transforma delante de ellos. Ellos están envueltos en esta nube de la presencia de Dios, quien anuncia: "Este es mi Hijo escogido". Y luego, Moisés y Elías están ahí, los otros 2 profetas que se encontraron con la presencia y la voz de Dios en una montaña. Y Lucas nos cuenta que ellos están hablando juntos acerca de la partida de Jesús, que estaba a punto de cumplirse en Jerusalén. Esa palabra griega, éxodo, es una clara referencia a la historia del éxodo. Lucas está representando aquí a Jesús como un nuevo Moisés, que guiará a su nuevo Israel a la libertad y a la liberación del pecado y la maldad en todas sus formas, personal, espiritual y social. Y eso nos llevará a la segunda mitad del libro, pero por ahora, esa es la primera mitad del Evangelio según Lucas. Tenemos algunos libros como preferidos. En el Antiguo Testamento se lee con más frecuencia Génesis, sin duda que los Salmos son un libro también muy leído, conocido, pero hay libros que van quedando un poco como al margen, como es el caso de los Números, que no se lee con tanta frecuencia y nos resulta a veces un poco farragoso entender su significado, su trascendencia. Y en los Evangelios creo que hay 2 más leídos, Mateo y Juan, y quedan un poquito rezagados Marcos y Lucas, pero es muy hermoso cuando uno va acercándose a la visión más integral de la revelación. Si hablamos del Antiguo Testamento, todo lo que implica la legislación y el gran valor que le da el Señor a la pureza. Esta es la palabra que se repite muchas veces, la idea de fondo de todo el libro de Números. Y en el caso de Lucas, recobra importancia el tiempo del nacimiento de Jesús de una manera muy peculiar, como no está en otros evangelios. También el lugar que tiene el Espíritu Santo, la oración, los pobres y marginados. Así que nos enriquece mucho tener esta visión conjunta, y por eso leer la Biblia completa es de una gran necesidad, una gran enseñanza para nuestra vida de ser discípulos y seguidores de Jesús. Así que vamos entonces al texto de hoy, que corresponde a Números, y veamos cómo decíamos al inicio de la meditación de hoy, un poco como en tono de broma: vuelve la burra al trigo, porque no salen de una y ya llegaron a la otra. Y me refiero a las circunstancias complicadas de la rebelión que se forma siempre ante el liderazgo de Moisés y de Aarón. Empieza el texto con una ofrenda que no conocíamos antes. Tiene el mismo propósito, que es el perdón de los pecados, pero es la ofrenda de una novilla de color rojizo. El texto explica cómo hay que tomarla, el proceso que hay de sacrificio y luego su significado, que era el perdón de los pecados. Aquí hay una ofrenda más, mismo propósito, el perdón de los pecados. A veces sentimos no exceso, pero sí una minuciosidad en todo lo que para el pueblo de Dios significaba el pecado. Había muchas regulaciones y muchas formas en que la gente transgredía la ley.
Pero más que enfocarnos en eso, también el texto está lleno de herramientas de Dios, alternativas para el perdón, para liberarse de la culpa, para la limpieza y para la purificación. Aquí también se incluye entonces, como en el texto de Números, qué hacer cuando se está en contacto con el cuerpo de un muerto. También había una forma en que el pueblo debía purificarse. No dejemos de observar que en el Antiguo Testamento la purificación, la contaminación tenía una carga muy, muy fuerte de lo físico. Eso no solamente es la parte espiritual, ritual o moral, sino el contacto con situaciones de enfermedad de la piel, muertos, lugares que estaban descompuestos. Entendemos la importancia que tenía para un pueblo que tiene que cuidar hasta el más pequeño detalle, porque está en juego su sobrevivencia. Así que el pueblo sigue caminando y llega a lo que se llama el desierto de Sin. Ahí muere la hermana de Moisés, Miriam, y es sepultada. Y en el desierto de Sin, otra vez el pueblo enfrenta circunstancias de mucha adversidad, falta de agua, y esa falta de agua despierta otra vez una rebelión del pueblo contra Aarón y contra Moisés. Hay una historia aquí interesante que conocemos porque la historia es contada con cierta frecuencia de cuando Moisés utiliza su vara para golpear en 2 ocasiones la roca y que de esa roca brotara el agua para saciar la sed del pueblo. Pero ese evento, el Señor también lo ve como una falla del liderazgo de Moisés y de Aarón, una falla de confianza en Dios, y eso trae una terrible consecuencia para ellos, y es que ninguno de los dos, ni Moisés ni Aarón, van a poder entrar a la tierra prometida. No podrán pasar a Canaán. Finalmente, la edad de Aarón hace necesario que se nombre un reemplazo, su hijo, así que Moisés lo lleva a la parte alta de la montaña y ahí le quita la vestidura a Aarón y se la coloca a su hijo, quien lo habrá de sustituir. También el liderazgo tiene fallas y puede haber muchos tipos de fallas, pero en esta ocasión hay algo interesante. El liderazgo de Aarón y de Moisés ahora tuvo una falla que el Señor consideró de extrema gravedad, que es la falta de confianza en el Señor. ¿Qué hace la salud, la fortaleza de un liderazgo? La confianza. Empecemos en el terreno humano. Si tú no confías en ti mismo, no confías en tus convicciones, no confías en la visión que tienes, no confías en tu equipo con el que puedes llegar a alcanzar tus objetivos, pues difícilmente vas a poder sobresalir y a cumplir tu tarea. Pero si estás al frente de una comunidad de fe, un grupo, pequeño que este sea, eres maestro, acompañas un ministerio, tienes un ministerio, tu confianza en Dios es la clave. Más allá de confiar en tus propias capacidades y recursos, confiar en las promesas de Dios. Y la confianza se muestra no cuando el terreno va parejo. La confianza se muestra cuando el terreno es una subida prolongada. Y además de que la subida es prolongada, no hay muchos recursos para poder subir. Ahí es cuando se hace necesario que el liderazgo muestre su confianza en Dios. Papá, mamá, su liderazgo se sustenta, se apoya en su confianza en Dios. Confiar en Dios es la clave para que el Señor realice su obra o nos quedemos en la orillita. ¿Qué te hizo quedarte en la orillita? Tu falta de confianza en el Señor. No te quedes en la orilla, da el paso que necesitas para entrar en la tierra de provisión y ese paso depende de que confíes en el Señor.
Pues Lucas es un hermoso evangelio. Les decía yo que no es de los evangelios que sentimos favoritos porque no se predica del tanto, no se enseña tanto, más Mateo, más Juan, pero Lucas es un investigador y se dedica a investigar lo acontecido y a ordenarlo y a escribirlo y dejarlo para testimonio de las siguientes generaciones de creyentes. Y le da lugar a esos primeros eventos que ningún otro evangelista trata con este detalle. La visita del ángel a Zacarías, la visita del ángel a María, y en esta primera porción el anuncio del nacimiento del hijo de Zacarías y su esposa, ambos ya grandes, y otra vez aparece la misma confianza, la misma palabra, confianza en Dios. De aquí también hay circunstancias que nos hacen muy difícil confiar. En el caso de Moisés, en un desierto, no había agua. En el caso de Zacarías, es el desierto de su falta de fertilidad junto con su esposa, Ambos, además, ya mayores. Así que todas las apuestas están en contra. Todos los momios nos muestran que vamos perdiendo el partido. Así que hay que confiar. Esa es la gran palabra del ángel a Zacarías, y esa es la causa por la cual se queda mudo. Porque la falta de confianza nos deja sin palabras, nos deja mudos. Este hijo no solamente sería especial porque nacería en condiciones como las escritas, también por su tarea, por su misión. Tiene una misión especial que debe de cumplir en esta bisagra, vamos a decirle así, en esta bisagra entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Aquí aparece Zacarías anunciando el nacimiento de su hijo, y el hijo teniendo esta misión de bisagra entre los dos pactos previo al ministerio de Jesús. Bien, el pasaje del Salmo 56, pues el liderazgo implica confianza en la promesa, en la palabra, en lo que Dios te ha dado para que tú te muevas en tu vida, y el liderazgo implica asedio, persecución, enemistad. Y más un liderazgo como el de David, que es un liderazgo político, en el que muchos quieren derribarlo internamente y muchos quieren destruirlo, enemigos externos. Y es el caso de los filisteos, que lo asediaban para destruirlo. Pero el Señor le pide, el salmista le pide al Señor que intervenga para que no lo destruyan sus enemigos. Y dice el salmista, el Señor ha puesto una gotita de cada pena en una botellita donde Él lleva todas las cuentas de mis angustias. Qué interesante. Las angustias que pueden ser como gotitas que el Señor lleva en una botellita de nuestra cuenta. Y dice el salmista, mi confianza está en que los enemigos van a batir retirada. Una cosa sabe, Dios, dice el salmista, está de su lado. No ha sido fácil para David la posición en que el Señor lo ha colocado y la tarea que le ha dado, pero él confía. Una cosa sabe, Dios está de su lado. Y no es una expresión en donde él se sienta favorecido por alguna razón, de manera personal o individual. Sin duda que el Señor había elegido a David, pero tiene que ver con su tarea, que lo legitima, que Dios lo escogió para ser ese rey, para gobernar a su pueblo, y eso le da la confianza de que si Él me llamó, Él me escogió, Él está conmigo. Si Él te llamó, Él te escogió, y tú respondiste a su llamado, sin duda, que eres parte de su familia, y que ni por bueno, ni por guapo, ni por grande, ni por inteligente, te favorece.
sino porque eres parte de su familia y te ha llamado y te ha comisionado para que realices una tarea en este mundo. Así que esa es la razón de la confianza del salmista. Otra vez la palabra confianza está presente hoy. Finalmente, Proverbios 11:8 dice, los justos son rescatados de las dificultades. Piensa en el Salmo, los justos son rescatados de las dificultades, pero caen los perversos. Las dificultades se multiplican en la vida de los perversos. Domingo, vamos a los mensajes que corresponden al 24 de marzo. No, discúlpenme, me adelanté una semana. Apenas estaremos por ahí del 18, no me equivoco, 18 de marzo, que son los mensajes que corresponden a Marcos. Qué bendición, Marcos, la palabra del Señor para nosotros. Si tú te sientes roto, enfermo, oprimido, desesperanzado, avergonzado, extraviado, Dios tiene un mensaje para ti este domingo. A él, a ellos, a ellas, a nosotros, nos va a hablar con claridad este próximo domingo. Así que te invito a que no te pierdas el mensaje, ni el mensaje de las 10 de la mañana, ni el mensaje de las 18 horas, las 6 de la tarde. Pues ya ahora sí nos enfilamos hacia la Semana de Pasión, que es el 24 domingo de Palmas o de Ramos, iniciamos. Tendremos 2 cultos entre semana, el miércoles a las 8 y el jueves a las 8. Estaremos transmitiendo por Facebook y el viernes presencial a la 1 de la tarde o a las 13 horas. Y el domingo ya lo consulté con los expertos a las 6:40 de la mañana, cuando vaya naciendo el sol, tendremos nuestro bautismo en la playa del Niño. No te pierdas esa bendición enorme de acompañar a un hermano nuestro querido en su bautismo, que es el símbolo de la muerte y la resurrección. Y en abril 7 tendremos nuestro culto de aniversario a las 6 de la tarde, 18 horas. Así que te invito a que nos acompañes en la celebración, ya sea de forma presencial o de forma virtual. Estaremos teniendo un convivio al final de nuestro culto. Estamos en lo que algunos llaman el ombligo de la semana, el miércoles. El miércoles pasado iniciamos nuestra reunión de oración. Lo hacemos de forma virtual por Facebook. Te pido que estés atento tanto al Facebook de Jezreel como al personal y a los diferentes WhatsApps en los que compartimos información para que puedas enlazarte al culto. Ponemos la liga. También si tú entras directamente a la hora convenida, 8 de la noche, hora de Cancún, a la página de Facebook, ahí vas a encontrar la transmisión en vivo. Pero también compartimos la liga para que sea sencillo, simplemente poner el cursor en esa liga y te lleva automáticamente a la página de Facebook que estaremos usando para transmitir el culto de oración. ¿Tiene motivos de oración? Compártelos con Mimi. Ella nos prepara la lista para orar. Tenemos un tiempo de oración, de intercesión, de gratitud, de petición. Así que oramos y tenemos palabra. No tengas miedo. Seguiremos con esta enseñanza este próximo miércoles. No tengas miedo. De las cosas que más dañan a las personas, según una encuesta realizada hace algún tiempo, la gente pensó en un 70% que lo que más detenía su vida era el miedo, el temor. Por algo la Biblia está llena de la frase, no temas, no tengas temor. Sobre eso el Señor nos va a hablar también este miércoles, hoy a las 8 horas de Cancún.